tenido rivalidades, como con Argentina, o actualmente con Venezuela, o con el que pensamos que tenemos alguna disputa pendiente, con Nicaragua, por ejemplo, un partido entre la selección Colombia y la selección de Nicaragua. Entonces la gente se apasiona más porque hay unas rivalidades previas, también son subjetivas por cierto, pero tiene que ver mucho con eso. Entonces mire cómo algo subjetivo, la soberanía, o en este caso la nación, se materializa en un fervor, en una hinchada, en gritos, a veces en borracheras, en desmanes, en locuras, en excesos, pero se materializa en algo. ¿Sí? Así mismo pasa con la soberanía, se materializa en un territorio y en las normas y en ciertas cosas, y en la credibilidad y en un pagar impuestos y en un seguir las leyes, obedecerlas hasta cierto punto, porque nadie puede ser del todo un ciudadano perfecto. Eso es importante para entender qué es la nación. Elementos que tenemos en común, que a pesar de ser diferentes en nuestras particularidades, porque no hay dos personas iguales, nos sentimos parte de una misma cosa, llamada Colombia. Y por eso cuando un colombiano está en Miami, está en Japón o está en cualquier otro país, en Ecuador, en Venezuela, y se quiere sentir más colombiano que nunca, se toma un tinto bien bueno, ¿cierto? O escucha Colombia Tierra Querida, o pone un vallenato, o se pone un sombrero volteado, o ve un partido de la selección Colombia. Bueno, hay un montón de iconografía, de elementos culturales, o se disfraza de marimonda como en el carnaval de Barranquilla. Hay un montón de elementos culturales que nos definen que somos una nación. Recuerden cuando vimos la cultura y la historia de los griegos, que aunque ellos se mataban entre ellos y se guerreaban, ellos tenían la identidad y la noción de que todos eran griegos. Y los elementos comunes de los griegos eran que las olimpiadas, los dioses, la lengua, ¿cierto? Y el comercio también. En este caso, afortunadamente se ha modernizado la idea de identidad nacional y la religión ya no es un elemento cohesionador, porque si fuera así, pues nos tendríamos que volver a matar, como ya lo hemos hecho en otras épocas, por el asunto de la religión. La religión ya se vuelve un elemento del fuero interno, del juicio individual. Los elementos cohesionadores de la nación, el lenguaje, la historia común, todos venimos como de un mismo acontecer histórico, ¿cierto? Y ciertos iconos patrios, la bandera, el himno nacional, el cóndor, el escudo, etcétera, etcétera. Todo eso son construcciones artificiales. Ojo, ¿quién construye toda esa idea de nación? Adivinen quién. ¿Quién más va a ser? Vuelvo a hacerlo aquí. El Estado moderno. El Estado moderno es el más interesado en que todos tengamos una identidad común, una nación. Porque si no tenemos una identidad común, una nación, muy seguramente no va a funcionar o no va a existir la idea de soberanía. La soberanía y la nación no son lo mismo del todo, pero son como dos caras de la misma moneda, que en últimas hace que todos nos acojamos al Estado. Y también que cuando pensemos que esto no está funcionando, pues lo transformemos, pero con la idea de que debe ser, en teoría, un fin común para todos. ¿Sí? La comunidad política se llama eso. ¿Sí? Por eso muchos, cuando suben allá, lo primero que dicen es, bueno, no todos lo hacen, pero muchos dicen, yo no voy a gobernar para quienes me eligieron, yo debo gobernar para todos, porque siempre los gobiernos son elegidos por un porcentaje de la población. No existe un gobierno, creo que nunca ha existido, que sea elegido por el 100% de la población. No, porque un porcentaje vota por otra persona, por otro proyecto político. Otros ni siquiera votan y otros piensan que ninguno de los candidatos los representa y votan en blanco. Entonces mire que como ninguno puede representar el 100% de la población, ahí es donde entra la idea de identidad nacional,
que a pesar de que el tipo que está gobernando allá a mí no me cae bien, yo sé que él tiene que gobernar para toda la nación. No puede gobernar solo para los de un color o otro. ¿Sí? Importante porque en este país es difícil entender eso porque aquí hemos sido un poquito ilógicos con esos planteamientos políticos. Miren la idea de nación, ¿dónde está? Bueno, otro aspecto importante que se debe entender y que los colombianos somos muy malos para entender es el asunto de la Constitución Nacional. Por abreviación uno suele decir Constitución, pero en realidad el nombre completo es Constitución Nacional. ¿Por qué nacional? Porque está enmarcada en la idea de nación. Volvemos al asunto de la nación, ¿cierto? ¿Por qué digo que los colombianos somos muy malos para entender esto? Porque la mayoría de los países que tienen una tradición política mucho más, pues, más grande, más larga que la nuestra, es decir, que están constituidos como nación hace muchos más siglos, nosotros apenas llevamos propiamente 200 años como nación, porque antes de eso existíamos, pero no éramos una nación como tal, sino que estábamos supeditados a otra nación llamada España. Vuelvo a la idea, esos países que llevan tradiciones de nación de hace 300, 400 años o incluso hasta más, tienen muy claro y tienen muy difundido entre sus ciudadanos el conocimiento de la Constitución Nacional de esos países. Nosotros, por el contrario, la mayoría de nosotros nunca nos hemos leído ni una parte siquiera de la Constitución Nacional, ¿sí? Y me incluyo ahí porque tampoco me la he leído toda, he leído partes, pero no todas. Y mucho menos hemos leído toda. Muy pocos colombianos conocen a profundidad la Constitución Nacional que rige todas las leyes y toda la vida de los colombianos. Tan así que los poquitos que se dedican a estudiar la Constitución Nacional se llaman constitucionalistas. Imagínense, mientras que en otros países hay gente que también se dedica a estudiarla, pero la mayoría de los ciudadanos conocen más o menos, gracias a la educación, claro, a las instituciones educativas en las que estudiaron, conocen al menos un porcentaje de la Constitución Nacional de su país. Nosotros no conocemos casi nada o nada. Esa introducción para explicar por qué es tan importante para nosotros colombianos, que tenemos una deuda histórica con eso, entender qué es la Constitución y más o menos cómo funciona. Volvemos al Estado. No puede existir Estado moderno si no está compuesto de estos tres elementos que ya mencionamos: soberanía, población o pueblo, dirán algunos también, y territorio. ¿Listo? Pero además, esas tres condiciones inherentes al Estado colombiano y a la sociedad colombiana están, digámoslo así, amarradas, por decirlo así, amarradas con un conjunto de leyes, de normas que administra, ojo, tanto la vida en sociedad como el comportamiento del mismo Estado ante la sociedad y a su interior. Ese conjunto de leyes, de normas que se llaman, le suelen decir la Carta Magna, o sea, la carta máxima más grande que abarca todo, se llama Constitución Nacional y debe tener varios requisitos. Si no los tiene, no se puede considerar una constitución moderna, de un Estado moderno. Una de las primeras, que debe ser una ley pública, ojo, pública, o sea, que todo mundo pueda consultar, leer y conocer. Así los colombianos seamos tan perezosos y no la conozcamos, pero ahí está. Se supone que es pública porque cuando se crea, en el caso nuestro la más reciente fue la Constitución del 91, el Estado destina unos recursos para imprimir gran cantidad de esos libritos de la Constitución y los regalan y se reparten. Obviamente tiempo después pues se acaban y ya lo que hace es que otra gente lo imprime para venderlos a 2.000 pesos, a 3.000 pesos, pero igual cualquiera en este momento puede meterse a internet o irse a una biblioteca y consultar la ley porque es pública, o sea que todos la debemos conocer. Eso es muy importante porque en el antiguo régimen y mucho antes, en la Edad Media, las leyes no eran del todo públicas porque la gente no sabía leer ni escribir. Entonces la ley estaba escrita, pero no estaba al alcance de la gente, y para rematar,
la gente no sabía leer. Por eso es tan importante, muchachos, que todo mundo tenga habilidades de lectura y de escritura, porque si no estamos indefensos ante el Estado y ante las leyes. Las leyes son el poder del escrito. Ley pública tiene que ser así, o si no, no es una constitución nacional moderna. Ley escrita, ya lo dije, para que todo el mundo pueda acceder a ella tiene que estar escrita, porque así ningún gobernante puede cambiar la ley a su antojo, puede interpretarla como le dé la gana, sino que como está escrita y está copiada en muchas partes, si yo le cambio una coma aquí, le cambio una palabrita aquí, cuando la lea, alguno de tanto me va a decir, venga, pero yo tengo esa misma ley y dice una palabra diferente ahí, y por lo tanto esa palabra cambia todo lo que implica esa ley. El poder de lo escrito. Por eso yo les pido a ustedes talleres escritos a mano. No es gratis, porque cuando uno escribe uno se compromete, y cuando uno se compromete está dando su autorización o su aval a algo, o se está comprometiendo en algo o para algo. Por eso es que es escrita, para que cualquiera pueda leerla, y por eso es tan importante que todos sepamos leer y escribir bien. Y quizás lo más importante, esa ley, lo más importante porque aunque es pública y está al alcance de todos, no todos la leemos, porque aunque está escrita y todos se supone que sabemos escribir, no todos la entendemos, que es otro nivel más complejo, porque igual son palabras pues muy propias del lenguaje jurídico. Pero lo que sí es muy importante es que es una ley que se supone que es acordada. ¿Cómo así que acordada? Claro, cuando volvieron a hacer una constitución nacional aquí en Colombia, que fue la constitución del 91, no es que todos estuvimos allá reunidos, porque no cabemos todos en un mismo espacio, ni todos tenemos el mismo tiempo, ni todos entendemos qué estaban haciendo, pero sí por lo menos que está a través de unos representantes intentando representar, reflejar los intereses al menos de la gran mayoría. Por eso la Constitución del 91 es tan importante, porque hace algo que las otras constituciones, que han existido varias en Colombia, no habían hecho, y era incluir otros sectores de la población que antes eran como casi que marginados, olvidados, invisibilizados, que son las negritudes, los indígenas, los que tienen otras creencias religiosas, bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Las comunidades diversas sexualmente, etcétera, etcétera. La mujer, ojo, en esa constitución es donde se le van ampliando un montón de derechos, que ya se va a iniciar el proceso, pero aquí se consolidan a la mujer, y también a la familia y a los niños, por cierto. Entonces es muy importante que esa ley sea acordada hasta cierto punto. No pudieron preguntarme a mí ni a ustedes, pero se supone que cuando se estaba haciendo la ley se publicó parte de ese proceso para que la gente opinara y la conociera, y a través de representantes, en este caso los constitucionalistas y también el Congreso, hasta cierto punto pudiera cambiar, proponer, etcétera, etcétera, ¿cierto? Si esa Constitución Nacional no cumple algunos y estos tres, que son los que más nos interesan, entonces no es una Constitución que vaya acorde con la soberanía, porque la Constitución es uno de esos elementos de identidad nacional y que materializa en escritos y en ejecución de normas esa supuesta soberanía que tenemos todos los pobladores en la cabeza, enmarcados en un territorio, ¿sí? Y que nos administra el Estado. ¿Qué pasa cuando el Estado no tiene una constitución adecuada a la sociedad en la que cada constitución debe ser adecuada a la sociedad en la que se está haciendo o a la que va a regir? No es que sea una constitución para todos los países, no es así. Cada cultura política de cada nación requiere una constitución con sus particularidades. ¿Qué pasa cuando una constitución no es adecuada a la sociedad en la que rige y a la historia y a la tradición de cómo se formó ese Estado, esa nación, esa soberanía y esa población en su territorio? ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Y es algo a lo que todos le tenemos miedo, aunque no lo sepamos.
Esto es una balanza, ¿cierto? Mal dibujada, pues. La Constitución, en parte, es esto, este eje, este centro de leyes, obviamente, jurídico, pues, de ordenamiento jurídico, que procura que la relación entre el Estado y los ciudadanos tenga un cierto equilibrio. ¿Cómo así que un cierto equilibrio? Claro. Si el Estado tiene demasiados poderes, y recuerden las teorías de Montesquieu, de John Locke, sobre que el Estado debe tener la división del poder ejecutivo, legislativo y judicial, si el Estado tiene demasiados poderes, se inclina esta balanza, hacia acá, o sea, es más pesado el Estado, y con seguridad ese Estado va a terminar siendo una pero si esas leyes que rigen la vida entre el Estado, la ciudadanía, la vida en sociedad, le quita demasiados poderes al Estado y le da demasiados poderes a la ciudadanía, ¿qué va a pasar? Se va a inclinar demasiado y va a ser demasiado pesada, por decirlo así, las libertades o las leyes que le permiten las libertades a la ciudadanía. ¿Y qué va a pasar? No va a haber quien gobierne, no va a haber quien rija, o no va a haber cómo regular la vida en sociedad. Por lo tanto, nos aproximaremos más al gran terror de Thomas Hobbes, un estado de naturaleza. O sea, donde cada quien hace lo que da la berraca gana. Y si cada quien hace lo que le da la berraca gana, entonces ¿quién gobierna? El que tenga la escopeta más grande, el que sea más agresivo, el que junte más muchachos en el combo, el que tenga el carro más grande o la moto más grande, o el que sea más fuerte o más violento, ¿cierto? Por eso la Constitución en la lectura que hicieron tiene nueve funciones, en realidad son más, pero las más importantes son 9, pero en esencia todas esas 9 funciones se pueden reducir a una abreviación, y es equilibrar el poder entre el Estado y los ciudadanos. Ciudadanos en el sentido más